Religiosamente, ¿cómo se define usted? Yo me he formado hasta mis 44 años dentro de la filosofía en Europa del existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre. Entonces me dediqué a la investigación bioquímica del cerebro e ignoré totalmente la dimensión espiritual. No fui religioso hasta los 44 años. A los 44 años me entero de que están ocurriendo ciertos fenómenos especiales, como imágenes que exudan líquidos rojizos que parecen sangre, pero nadie hace los estudios, hostias que los católicos comulgan y que pues empiezan a tener efusión de líquidos rojizos, coágulos que parecen sustancias espesas, pero nadie investiga. Y yo en ese tiempo pensé que eran, le estoy hablando del año 92, 93, 94, pensé que eran fenómenos paranormales, parapsicológicos, y quise estudiar para ver si eran poderes mentales, cerebrales que suscitaban ello. Pero luego de las primeras investigaciones demostré que la sustancia era sangre humana, que tenía ADN humano, que tenía glóbulos rojos, glóbulos blancos. O sea, las sustancias parecían provenir de organismos humanos vivos, como si vinieran de una persona. Entonces, esto me llevó a plantearme la naturaleza espiritual del hombre, y hoy que ya investigo esto hace más de 20 años, 21 años, soy católico, me interesa el cristianismo, y sobre todo lo más importante para mí es que he descubierto que el hombre no solo es cuerpo, sino es alma espiritual, que tiene una naturaleza que la sociedad moderna está relativizando y que pues no siempre la comprendemos como es. Explíqueme un poco estos casos que usted estudió. El caso ¿Dónde se dieron, para empezar? Bueno, se han dado en muchos lugares del mundo, pero los más importantes, le puedo hablar de que el año 1999, el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, que era el arzobispo de la ciudad, Su santidad en este momento. es el Papa Francisco actual, él me pidió que estudiara 2 hostias que habían tenido efusión, llamamos efusión al brote de una sustancia, en general rojiza, de hostias consagradas. El estudio me tomó del año 99 al 2006 y viajé a los laboratorios más importantes del mundo buscando especialistas en bioquímica, análisis de laboratorio, hematología, sangre, histopatología, tejidos y médicos forenses. El resultado de Argentina muestra que la sustancia que brota de esa hostia es sangre humana, tiene ADN humano, tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos intactos, pero de acuerdo al profesor Federico Tsugibe, que en el 2004 era una de las mayores voces en medicina forense del corazón, y quien no sabía que nuestras muestras venían de una hostia, él dice, esto pertenece a una persona que ha sufrido un infarto al corazón, aquí están las lesiones, no ha llegado oxígeno a este sitio, hay traumatismos, tal vez le han golpeado en el pecho. Además, él siempre habla your patient, tu paciente, tu paciente. Entonces, hemos descubierto que había la presencia de músculo del miocardio, corazón. Pero él dice, el momento que el doctor Castañón tomó la muestra, este tejido estaba vivo. Entonces, como yo sé que esto es un evento que ocurre el año 96, la muestra yo la tomo el 99 y él la está estudiando el 2004, ¿cómo puede ser que el tejido esté vivo? Entonces él dice, he encontrado glóbulos blancos intactos. Los glóbulos blancos fuera del organismo a los 5 minutos, máximo 60 minutos se han desintegrado, pero aquí están activos. Lo que quiere decir que el momento que cuando usted tomó la muestra, este tejido estaba vivo porque había circulación sanguínea, estaban llegando los glóbulos blancos a este lugar. Cuando él se enteró de que esto venía de una hostia consagrada, lo primero que dijo en inglés fue, yo no lo puedo creer.
Y realmente tuvo una crisis mental, psicológica, no en el sentido patológico, sino fue un shock para él que a través del microscopio él pudiera ver aquello que es naturaleza humana, pero que su origen era una hostia consagrada. El origen y el tiempo que tenía también. Él lo estaba estudiando 8 años después de que había ocurrido la efusión. Sí, claro. Y eso me ha llevado a hacer varios estudios, pero tal vez le va a interesar a usted y a su audiencia, que el año 2006 ocurre lo mismo en México, en una ciudad que se llama Tixla, del estado de Guerrero, donde está Acapulco, y sangra otra hostia, pero a mí me buscan recién el 2009 y la hostia la he estudiado hasta el año pasado, noviembre. El resultado muestra otra vez de que es sangre humana, glóbulos blancos, rojos, pero ese caso ha sido el día 12 de octubre declarado por la Iglesia Católica, por el obispo del lugar, Monseñor Alejo Zavala, ha sido declarado milagro. ¿Por qué esto puede ser interesante? 12 de octubre pasado. Sí, o sea que es uno de los últimos casos que una diócesis reconoce como milagro. Cuando yo le hablo de esto al musulmán cuando estoy en Egipto o al budista en Corea, yo no le estoy diciendo tú desde mañana tienes que ser católico. A mí como a usted me preocupa cómo marcha el mundo, me preocupa que se gasten trillones de dólares comprando armamentos para matar y destruir naciones en vez de hacer hospitales, escuelas y dar alimento a los pobres. Entonces hay una cita de San Pablo que el no creyente no necesita tomarla como el santo, sino un pensamiento importante donde dice: el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, si una persona contempla, cultiva el Espíritu, es una persona que, si es este espíritu de amor, va a hacer mucho bien, aunque no sea un creyente. Entonces, es la ignorancia de la naturaleza espiritual que hace que se quede en nosotros solamente esa parte carnal, instintiva, biológica. Por ejemplo, en Norteamérica hubo una corriente de que para que la empresa triunfe había que destruir la competencia. Yo trabajo en ciertos países de Latinoamérica donde la actividad delincuencial es elevada y yo he estado con sicarios a los que yo he preguntado y he dicho: ¿y por qué matas? Y le dicen: es que es mi trabajo y no te preocupa vivir de esta manera, es mi trabajo, con eso doy comida a mis hijos. O sea, como yo debo pensar en términos carnales para cuidar lo mío, no me importan las consecuencias, y para mí ese es el fracaso del individuo que ignora la naturaleza espiritual. Entonces, lo que yo hago, quisiera a través de la ciencia y estos casos de las hostias consagradas, me ayudan a demostrar de que la naturaleza espiritual se manifiesta. Porque yo he ido a fábricas de hostias, en muchos lugares han hecho millones de hostias y nunca ha sangrado una hostia. Pero luego de una consagración en la que el sacerdote solo hace una oración, yo pido que por el poder del Espíritu Santo este pan se convierta en carne, este vino en sangre, hace la señal de la cruz y el fenómeno sucede. O sea, en general vamos a ver una hostia blanca que comulgamos, pero el milagro sucede para demostrar que aquello que tú crees es verdad. Entonces, cuando yo hablo esto en un congreso científico de médicos, yo no le digo he venido para hacer proselitismo religioso, yo he venido para decirles que el hombre es cuerpo y alma espiritual, y yo creo que la naturaleza espiritual se manifiesta de esta manera y aquí están los resultados. Ustedes los interpretan, pero ustedes no pueden negar la veracidad de esto. Y entonces, eso es lo que a mí me importa, que la gente se haga el planteamiento espiritual. Ahora, déjeme entender, usted fue ateo, Sí. 45 años. Sí. ¿Cambió todo cuando vio esta hostia consagrada? Que yo no sé cómo decirlo y decirlo con el mayor respeto del mundo, porque no me imagino lo que usted vio. Usted vio una hostia consagrada que sacaba sangre, que en este proceso emitía sangre, circulaba sangre. ¿Cómo fue que la encontró? Si me permite este libro, los fenómenos normalmente se dan el momento que un sacerdote está celebrando la misa y da la comunión. Entonces, esta es una hostia, este es el padre Alejandro P.C. que está celebrando la misa,
una persona recibe la hostia, pero no la quiere comulgar y la deposita cerca de un macetero. Otra persona ve y le dice: padre, esa persona la hostia que ha recibido para comulgar la ha dejado en una... Entonces él la coloca en agua, porque es norma de la iglesia que hay que depositar esto en agua para que la hostia se desintegre y para que se disuelva, y no estando ya las partículas de pan ya no está presente el Señor. Es un tema de fe. Pero cuando él quiere hacer esto, él ve que en los días siguientes la sustancia se vuelve rojiza y después se vuelve una masa sólida, pero a ellos ya les ha ocurrido esto el año 92, vuelve a ocurrir el año 96, por eso el cardenal Bergoglio me pide, aquí está el cardenal Bergoglio, cuando yo ya le entrego los resultados, pero yo hago un estudio en muchos laboratorios del mundo, quiero decirle que el 95% de los científicos no son creyentes, además el test se llama blind test, es un test a ciegas. Ellos no saben de quién es ni cómo ha llegado. Entonces acá me están mostrando los glóbulos blancos, tengo los documentos donde me dicen, un médico italiano me dice probablemente es músculo del corazón, otro me dice es músculo pero no sé de qué parte, hasta que llegamos al profesor Federico Tsugibe de Nueva York y dice: lo que ustedes han traído es un tejido lastimado de una persona que ha sufrido un infarto al corazón. Esto es miocardio, ventrículo izquierdo. Él nos muestra en un libro que ha escrito, pero dedicado al corazón, el lugar, porque él reconoce las estrías, los tipos de tejidos. ¿De dónde habría salido el tejido humano? El tejido, por eso él dice: esto es miocardio, ventrículo izquierdo. Soy médico forense, esta es mi especialidad. Déjeme entender, la hostia al ser colocada en agua, que es lo que el procedimiento, como usted dice, el procedimiento de fe que tiene la iglesia, se convirtió en carne. Claro, debería disolverse, pero empieza a brotar una sustancia rojiza, y dentro de esa sustancia rojiza hay unas partes que parecen coágulos. Entonces, al hacer los estudios de esos coágulos, se descubre que es tejido, que es músculo. Ahora, eso ha tomado 6 años de laboratorio a laboratorio, y luego identifican que es músculo del corazón. Y en el caso de la hostia de México, que como digo, el 12 de octubre se ha declarado un milagro. Tal vez lo puede levantar un poquito más, y aquí lo voy a tener yo levantado. En México, el caso también nos tomó mucho tiempo para ver qué clases de tejidos había. En esta hostia de México hay también sangre, ADN humano, glóbulos blancos, rojos. También pertenece a una persona con una lesión en su tejido. Pero el estudio final muestra que también es músculo del corazón. Entonces, estas cosas, como le digo, son temas muy delicados, pero tengo todo el respaldo científico para demostrar que esto ha sucedido, y no es la primera vez. Hay varios estudios, hay uno muy importante que se hizo sobre una hostia que sangró en el siglo VIII, pero el estudio se hizo en 1970 en Italia, en Lanciano se llama el lugar, y ahí se demostró también que hubo este tejido. Y le va a llamar la atención que el músculo, el tipo de sangre encontrado es AB. Y llama la atención porque el tipo de sangre AB es el mismo tipo de sangre encontrado en la Sábana Santa de Turín. Ahora, yo sé que hay especulaciones si la Sábana Santa de Turín cubrió realmente el cuerpo del Señor, porque con un estudio de radiocarbono 14 se demostró que podría ser el hilo de la Edad Media. Pero hubo un error en la toma de muestra, porque tomaron una muestra de un lugar remendado en algodón. Pero ahora yo quiero, si tengo la posibilidad, de hacer un estudio comparativo entre la sangre de la Sábana Santa, la sangre de las hostias y la sangre de un Cristo que sangra en Bolivia, en Sudamérica, para poder hacer lo que se llama el estudio de gen mitocondrial, que es el que pone la mamá, el aporte de la mamá. Entonces, si yo logro clasificar perfectamente con ayuda de especialistas, podemos hacer el estudio de gen mitocondrial y decir si la sangre de la Sábana Santa de Turín, la de las hostias y del Cristo que sangra en Sudamérica es de la misma persona. Wow. Esa es mi tarea y espero en unos años decirle este es el resultado. Esa es la misión en la que está en este momento. Estoy interesado en ello, sí. Bueno, le felicito, le envidio. Hemos escuchado
estos relatos, hemos escuchado estas noticias. Nuestro país creo que necesita uno de estos milagros, fíjese, muchas veces para volver a la fe, para volver a la paz con tanta violencia. Al espíritu. Es la sede de lo bello del hombre. Así es. No puedo agregar más. Vamos a la segunda pausa, ya regresamos. Parte final de nuestro programa esta mañana con el doctor Ricardo Castañón Gómez. Usted decía unas palabras antes de terminar el pasado bloque, doctor. El alma es tocada, ¿verdad? Y ocurre. Es probable que con el relato que nos ha hecho, mucha gente haya sido tocada y ojalá se logre aquello de volvernos positivos, volver al interior, volver al alma, que yo creo que en alguna forma es parte de su misión también. Yo, como le digo, vivo en los aviones, en los hoteles, dependo de taxistas, dependo de lo que encuentro donde viajo. Y le puedo decir que el 99% de mis experiencias son agradables, porque pienso que el humano tiene todas las condiciones para vivir en paz y ayudar a que otros vivamos en paz. No faltan los conflictos, pero creo que en la sociedad moderna, hoy yo estaba revisando la prensa del país, estaba viendo noticieros de otros países y todo es violencia, asesinatos, pero hay también noticias bonitas, entonces no entiendo por qué no se habla de esa parte bella del hombre, tener bloques de niños ejemplares, estudiosos, papás responsables, siempre hacen novelas de adulterio, de abortos, de robos y crímenes, y la mayoría no somos así. Entonces yo quiero que me ilumine esa mayoría y es más fácil cuando uno tiene esta plasticidad también espiritual para entender de aquello que va más allá de la razón física o mental, que es la fe espiritual. Y es un trabajo difícil, le voy a decir, en un mundo tan agitado y con tanta violencia y con tanta noticia mala, poder encontrar, aunque se encuentran, doctor. Yo creo que es un poco de esfuerzo y se logra. Mire, yo cuando me dedicaba solo a la ciencia, vivía en Alemania, era profesor universitario, dirigía una clínica y tenía unas 30 conferencias al año internacionales. Hoy yo tengo 300 conferencias al año. ¿300? 300 al año. Casi pudiese decirse una diaria. Sí. Y eso significa de que hay gente muy interesada. He tenido audiencias de 100.000 personas en una sola conferencia, 20.000. Y la gente va, yo creo, porque tiene sed de esto. La gente está buscando, pero a veces no sabe dónde encontrarla. Y ya le digo, yo soy crítico, me da un reflejo de un país y de su cultura. Cuando yo tomo un periódico y veo que todas las páginas, o al menos el 70% están llenas de todo lo que no le construye al hombre, y muchas cosas son incluso morbosas e inútiles. Entonces tenemos que crear una contracorriente que sea más constructiva, porque todos estamos buscando eso. Yo atribuyo que el interés de la gente que tiene en estos libros, en estas conferencias, ¿quién va a criticar un diálogo de este tipo en una conversación cuando usted le está diciendo tu vida puede ser mejor, la de tus vecinos también, tú puedes, hay un Dios que te ama, ten esperanza, aunque no creas en el Dios que yo tengo, pero hay también esperanza para ti. Yo vengo del ateísmo, pero hay que abrirse a la mente. A veces desarrollamos prejuicios, como hablábamos al principio, de la desconfianza, todos son ladrones, todos son pillos, todos son ilegales. A mí me parece que así nos deshumanizamos y nosotros mismos nos hacemos tóxicos. Muy bien. Doctor, para terminar, no puedo dejar de preguntarle, después de todas las investigaciones que se hicieron sobre la hostia consagrada que sangraba y que se convirtió en tejido humano del corazón, solo para dejarlo subrayado. Vivo, en tejido humano vivo del corazón, sí. Del miocardio, ¿verdad? Ventrículo izquierdo. No puedo dejar de preguntarle, ¿qué le dijo el cardenal? Que ahora es papa. Él fue el que me animó a que iniciara estas conferencias por el mundo, porque él comprendió de que esta era la demostración de que la naturaleza espiritual se manifiesta. Entonces, muchos teólogos piensan que demostrando que Cristo está presente en la Eucaristía de esta manera, aunque yo sé que el hombre de fe no necesita pruebas,
pero demostrándolo demuestra que la revelación es auténtica, que Dios realmente ha hablado a su pueblo, que Dios realmente envió un hijo y que realmente hay un Dios. A mí me cambió la vida y me gusta hacer lo que hago ahora. Yo termino una conferencia y se me acerca un hombre y me abraza y me dice: doctor, hace un año yo lo escuché y yo cambié de vida, porque yo era un hombre muy malo, yo era sicario, y el hombre cambia. Entonces, solamente haber investigado años para que alguien de este tipo cambie y se haga una persona positiva, yo creo que esto justifica cualquier... En todo caso, fue el Papa, o sea, el cardenal, que me aconsejó que hablara de esto, porque ayudaría a rescatar mucho esta belleza interior que los hombres tenemos, y es lo que está tratando de hacer ahora, que a través de la sencillez de la vida, de la sinceridad, descubramos nuestros valores interiores que más que dividirnos nos unen. Muy bien, doctor, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Una persona que tiene comprometido su agenda de aquí hasta el 2016 y que tiene 300 conferencias de prensa, 300 conferencias en un año, es difícil que podamos tenerlo, y por eso mismo quiero agradecerle el tiempo que nos ha dado esta mañana. Gracias a usted, estoy muy contento de compartir también con los principios que usted mantiene, por eso los ha preguntado, y me alegra que en El Salvador pues también desde este canal salga una luz que construye e ilumina la vida espiritual. Y ojalá que logremos, aunque sea, cambiar a una persona. Así es. Del otro lado de la televisión. Doctor, muy amable. Muchas gracias. Gracias.